Hey, ¿qué tal usuarios de YouTube y medio o existentes suscriptores? Espero que estén bien, aquí les traigo el siguiente capítulo del FIC. Ya ha pasado tiempo sin vídeo, quería continuar la historia pero cosas de la uni no me dejaron, pero intentaré que no pase tan a menudo como para tener tanto tiempo sin vídeo. Para aquellos que gusten, las membresías del canal ya están activas, por un precio pequeño, con el que accederán a contenido exclusivo. Todo el dinero será únicamente para apoyar al canal y mejorar la calidad de los vídeos. Espero poder subir el siguiente capítulo esta semana, a día de escribir esto se está escribiendo apenas, va a ser más largo de lo que pensaba, pero espero les agrade. Sin más, recuerden dejar su like, comentar y compartir, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Capítulo 14. El letargo del fin del mundo, el apocalipsis andante. Así fue como lo encontramos, señor Adjuka. Afirmó Díaz, había contado la historia completa al Mahou, al mismo tiempo que puso atención a lo que se podía observar por las grietas dimensionales. En la brecha dimensional, encima de lo que parecía un escombro flotante de la dimensión, estaban los chicos del Club de lo Oculto, observaban dos portales, colocados uno frente al otro. Cuáles espejos reflejaban sociedades en guerra, como dos mundos en pelea, demostrando la fuerza de cada uno, incluso desde el portal lograban mirar las explosiones que abarcaban grandes trozos de la tierra que compartían ambos, dos enormes grietas, tan grandes que una nación entera cabría a través de ellas. Los chicos del clan Gremory llevaban ya rato mirando curiosos lo que había pasado entre ambos mundos, sin entender gran cosa, pues solo era como ver a medias todo, y ninguno se atrevió a cruzar alguno de los portales, al menos no hasta que Adjuka Belcebú llegó, mismo sujeto que decidió al llegar enviar pequeños orbes de energía. Pequeños orbes de energía cruzaron los portales, miraban y dejaban ver a los presentes los acontecimientos que se daban y dieron recién, poco o nada lograron captar más allá de un sinnúmero de peleas y sujetos con habilidades sorprendentes, que más cabe resaltar que dejaron incrédulo a más de uno de los presentes. De las primeras cosas que lograron captar al llegar fue una enorme explosión y la llegada de un calvo con pijama y capa, a quien no prestaron mucha atención hasta que estuvo por enfrentar a un enorme monstruo. Desde en ese momento han estado siguiéndole la pista a todo lo ocurrido en cuanto a ese sujeto de pelo verde. El clan Gremory atestiguó todo, sin entender realmente mucho más allá de lo que pasaba, que aquel sujeto había sido el que había provocado toda la guerra que estaban viviendo esos seres. Aunque la propuesta de Issei había sido ayudar directamente a aquellos mundos, Adjuka rechazó esto, pues al final era tema de ellos, no era algo que a ellos como demonios les fuere de incumbir. Aún así, Issei refutó al comentar lo peligroso que era dejar a un sujeto como ese, capaz de viajar entre dimensiones, libre por la brecha dimensional, pues si se hacía más fuerte podría ser un peligro para todos ellos. Adjuka decidió no dejar pasar del todo aquella oportunidad de deshacerse de un potencial problema futuro, por lo que decidió seguir escuchando y mirando más a aquel sujeto por medio de los portales ahí presentes. Recuperando su visión, Tatsumaki despertaba a chorros de sangre, su estómago expulsaba la enorme cantidad de líquido vital que estaba perdiendo, se estaba desangrando. Su cuerpo estaba tirado de lado encima de lo que parecían ser escombros, su ropaje estaba deshilachado y su piel quemada como si se hubiera puesto a la leña. Sus manos temblaban, quería levantarse, sin tener fuerza alguna para usar sus poderes, se preocupaba por encontrar a su hermana, intentaba llamarla, sin poder entenderse más que gritos ahogados que no llegaban apenas más lejos de su garganta. Volteaba a todos lados, su cuerpo no dejaba de dar espasmos, varias secciones de su abdomen parecían haberse hinchado como si fueran enormes bolas de carne húmeda que sobresalían de su anatomía natural, acompañados de una sensación profunda de sueño. Ella sabía que estaba al borde de la muerte, le sorprendía a sí misma el enorme daño que había recibido, preocupándole más por el estado desconocido de su hermana. Con pura fuerza de voluntad, sus manos lograron tomar una saliente en medio de la roca fundida de alrededor, aún a una ardiente temperatura, tomó fuerzas y logró arrastrarse mientras achicharraba su ya desgastada mano. A gritos de dolor lograba moverse, buscaba desesperada a su hermana, si sus lagrimales no estuvieran quemados, ella sería un mar de llanto de desesperación, su rostro se sentía como las escamas de un pescado, pues sus mejillas estaban chamuscadas, y su ojo derecho apenas podía abrirse.
Gritos comenzaban a oírse alrededor, algunos pedían ayuda, otros manifestaban haber encontrado a alguien, otros eran de horror, y algunos ordenaban cosas, aunque la peliverde no entendía lo que decían, pues estaba obcecada en encontrar a su hermana. Delante de sí se postraron dos personas, una más bajita que la otra, ambos comenzaron a hablar cosas inteligibles para Tatsumaki, quien pensaba, y parecía acertar, esos dos iban a terminar con ella en cualquier momento. Una luz dorada salió desde ellos dos, pensaba la peliverde iban a asesinarla, intentó activar sus poderes, pero estaba demasiado débil, a duras penas logró levitar a unos centímetros del suelo, pero más no pudo hacer hasta que el efecto de esa luz comenzó a hacerme hoyo en sí, pues su visión se estaba recuperando, el hórrido paisaje que le rodeaba, sus heridas parecían haber sanado, y finalmente pudo reconocer a las dos personas que estaban delante, pues anteriormente le habían salvado la vida, eran Mirio y Eri, ambos sucios y con ropa desgastada, pero aparentemente sanos y salvos. Eri con una sonrisa abrazó a Tatsumaki al mirarla sana, mientras la peliverde estaba confundida, pero devolvió el abrazo sin más, mientras Mirio alzó su pulgar en compañerismo, aclarando lo mucho que se la pasaron buscándola, pues los equipos de ayuda querían salvar a quien les había salvado. La peliverde retiró a la niña, agradeció brevemente y continuó levitando en una dirección al azar, mencionó al otro par estar buscando a su hermana. Mirio respondió a la peliverde preguntando sobre esa supuesta hermana. Tatsumaki se pensó por un momento lo que le podrían hacer a su hermana en cuanto se enteraran de que fue ella quien casi había destruido la UA, pero guiada más por el miedo de perderla comentó y describió quién era su hermana, esperando recibir buenas noticias. Eri y Mirio se sorprendieron al saber que aquella mujer de tormenta era la hermana de Tatsumaki, pero entendiendo las emociones de la peliverde, le comentaron lo ocurrido. Tatsumaki tomó vuelo velozmente hasta el centro de lo que antes era la UA, el edificio central que estaba a medio derruir, lleno de gente ensuciada por el enorme derroche de polvo y con heridas menores a las que no les daban importancia. La UA había sufrido daños notorios, pero aún con todo se conservó en pie y por lo que se podía observar casi no había heridos, por lo menos no de gravedad, cosa que no sabía si preocupar o no a la peliverde, quien recordaba brevemente tratar de crear más barreras de energía para proteger a la UA y a su hermana, aunque solo era una especie de flash blanco borroso. Tatsumaki llegó preocupada al mirar a su hermana inconsciente, estaba amarrada con una especie de cuerda de energía, gente curiosa le rodeaba, la mayoría parecía querer linchar a dicha persona, pero había alguien abogando por ella, un sujeto de traje rojo y pelo blanco, bien le pareció a la peliverde su apariencia similar a la de un héroe más de aquel mundo, lo que le calmó un poco con respecto al estado de su hermana. La peliverde llegó volando tan pronto pudo, levitando, pidió al resto de personas le dejaran en paz. Su hermana estaba herida, pero no había resultado tan lastimada como ella, aparentemente su intento por protegerla había servido. Pero aún así debía ser atendida pronto. El héroe de traje rojo se presentó a frente a Tatsumaki, su nombre era Blood King, y se encargó de llevarse a su hermana a otro lado, así como de llevar a los civiles lejos, por lo que se despidió de los demás, acompañando a un gran número de héroes resguardados en UA, con la intención de que los demás civiles llegaran de forma segura al otro lado, donde deberían estar zarpando embarcaciones con el fin de sacarlos del país. Blood se fue, llevó a Fubuki con él, pasarían por donde Tártaro para dejarla a ella y a todos los otros héroes caídos del otro mundo, así que la peliverde estaba un poco más tranquila, o al menos eso quería. El enorme grupo de civiles se fue retirando, más de la mitad de los héroes presentes en UA se habían ido con ellos, y se les podía ver en un gran grupo de gente, como un enorme rebaño dirigiéndose a una dirección que parecía aleatoria. Tatsumaki se quedó pensando en lo que debía hacer, sin embargo, una enorme cantidad de explosiones de un solo lugar comenzó a llamar su atención, a lo lejos veía un destello que cambiaba de verde a rojo, como una luciérnaga lejana que brillaba casi como el sol y se movía más veloz que un trueno, chocaba contra algo o alguien, sin duda se trataba de algún ser luchando contra otro o varios, pero era algo que no había visto hasta ahora, quizás se tratara del miembro más fuerte de ese planeta, cosa que tenía sentido si comparaba esa enorme fuerza con la del promedio de los héroes ahí presentes. Enormes vientos chocaban, el cielo se había oscurecido, en el aire parecían alzarse partículas de luz, cual lluvia a la inversa iluminaban el ambiente elevándose con dirección a lo que fuere que estuviera peleando en aquella zona.
La peliverde observó todo con cierto temor, algo estaba pasando, no era una habilidad común, aquellas partículas recordaban a la energía que había abierto el portal del cielo, al mismo tiempo que un enorme cansancio comenzó a apoderarse de la chica, como un enorme sueño, hasta que nuevamente fue rodeada de aquella energía dorada. Eri había llegado al lado de Tatsumaki, traía a Mirio de la mano, como si fuera un padre o hermano mayor, pero asegurándose de ayudar a Tatsumaki, dejando que ella recuperase su energía. No sé qué sea lo que esté haciendo eso, pero lo que sea está haciendo que todos pierdan su energía. Afirmó Mirio mirando las demás peleas a lo lejos, héroes y villanos por igual parecían adormilarse por lo que sea que estuviera generando eso, parecía estarle robando la energía a los presentes. Sea quien sea, por lo que está haciendo, debe de tener algo que ver con el portal. Afirmó Tatsumaki, quien comenzó a hacer conjeturas acerca de todo lo que había pasado desde que aquel portal apareció de la nada, nadie sabía el origen de ese portal y menos de aquella energía, ambos mundos estaban confundidos por ello, una guerra estalló al ver casualmente una esperanza para salvar su mundo luego del supuesto azote de una enfermedad desconocida, había gato encerrado sin duda, y la chica no tardó en deducirlo. Necesitamos llegar ahí, si es verdad que eso tiene algo que ver con todo lo que ha estado pasando, probablemente sea el origen del problema. Comentó Mirio pensando igual que la peliverde. Deku, dijo en voz baja Eri, quien tenía un mal presentimiento. A lo lejos veía destellos de energía verde, la misma que su amigo tenía cuando le salvó la vida del villano Overhaul. Pareciera su energía, pero es diferente. Quiero ir allá. Eri interrumpió a Mirio, aún con voz temblorosa, parecía tener miedo, pero eso no le impidió mostrarse valiente con tal de salvar a su amigo. Podemos ir, tardaremos un poco, pero puedo llevarme a ambos. Afirmó Tatsumaki, rodeando a Eri con su energía para hacerla levitar junto a ella. Las alcanzaré enseguida, vayan ustedes. Dijo Mirio. Espera, ven con nosotras. Reclamó Eri, preocupada. No puedo, hay más personas aquí que deben de ser llevadas a donde los demás fueron, además, las retrasaré más si voy ahora, así que las alcanzaré a pie, no se preocupen. Dijo Mirio sonriendo a ambas. Está bien, si lo ves mejor así, entonces allá te veremos. Dijo Tatsumaki, quien no pudo evitar sonreírle al rubio al mirarle hacer lo mismo. Solo, por favor, Tatsumaki, cuídala, te la encargo. Dijo Mirio mirando paternalmente a Eri, que solo se preocupó más por verse separada de su amigo. Pase lo que pase, lo haré. Afirmó Tatsumaki, llevándose a Eri consigo, tomando vuelo hacia donde las explosiones, dejando a Mirio despedirse preocupado pero decidido, mirando al cielo donde apenas veía el par de destellos verdes volar. Tú puedes, Eri, has crecido mucho desde la primera vez que nos encontramos, ahora, también eres una heroína, jamás pensé ver en ti ese coraje tan pronto, y ahora es tiempo de pagar tu deuda, ¿cierto? Estoy orgulloso de ti, Eri. Mirio miró a la lejanía a las chicas alejarse, recordó todo acerca de la niña que había cuidado desde que perdió sus poderes, la miró alejarse, a tan corta edad, parecía igual o más valiente que él, no podía evitar sacar un par de lágrimas, decidido a ayudar a cuanta gente pudiera de camino al desastre. En cámara lenta caía, su cuerpo parecía retorcerse en el aire, sus ojos sin vida aclarecían como dos estrellas, habían perdido la luz. Frente de ambos héroes, se encontraba el gran Olmig, que pronto perdió la forma musculosa que le caracterizó durante sus años de gloria. Deku no supo reaccionar, su mirada era sorpresiva, sus sentimientos mezclados, su corazón palpitó lentamente, parecía haberse paralizado. Solo pudo ver a Saitama, exactamente con la misma mirada que él, en su expresión no había odio, no había ira, ni rencor, ni siquiera se notaba ese sentido de la justicia o de ver que había movido el combate con todos los otros héroes enemigos. Simplemente había sorpresa en el rostro del calvo con capa. Velozmente el cuerpo de Deku reaccionó para acercarse a su maestro herido. Midoriya dejó todo de lado para mirar el cuerpo dormido de su maestro. Olmig intentaba respirar, su abdomen había sido destrizado, sus intestinos estallaron en un jugo rojizo que le hacía vomitar los restos de vísceras que quedaban en él, parecía haberse inflado, pues la sangre de su cuerpo escapaba a chorros dentro de sí. La última mirada del antiguo héroe número 1 fue puesta a los ojos de Deku, que en llanto desesperado suplicaba no le dejase.
Deku no podía controlar sus lágrimas, no sabía cómo controlar tantas emociones al mismo tiempo, y lo único que miró del rostro de su héroe estrella e ídolo de toda la vida, fue una sonrisa de orgullo. All Might no podía hablar, lo intentaba, su propia sangre le impedía siquiera abrir la boca. La temblorosa mano del héroe acarició suavemente el rostro de su sucesor, bien dejó a entender el legado que dejó a Deku, insinuaba claramente que, ahora, el peliverde debía seguir solo. No tenías que hacerlo, no, All Might, podíamos cambiarlo, aún podíamos. La voz de Midoriya se rompía, miraba a los ojos a su héroe, que sonrió a su héroe, pues bien le había dicho en su momento, que la esencia de un héroe era meterse donde no le llaman. La mano del héroe se desplomó en el suelo, junto con el latir de su corazón. All Might había fallecido en los brazos de Midoriya, en presencia y por culpa de Saitama, quien aún trataba de entender lo que había pasado. El calvo con capa recordaba a ese sujeto, pues él fue quien le inspiró ante todo, le había salvado, le cuidó en su momento, y esta era su forma de pagarle al hombre que le había salvado la vida. Tartamudeando, Saitama intentó lanzar alguna palabra, intentos vanos que acabaron en el rechinar de dientes de Midoriya, que al igual que Saitama, no podía entender del todo aquel shock emocional. La mente de Izuku se había quedado en blanco, sus recuerdos al lado de su héroe llegaban como el soltar de una presa, y cual tronco de árbol caído, se resquebrajaban en su corazón, pues pocas veces el peliverde había sentido una necesidad tan grande de desquitar furia inmensa, parecía que por momentos perdía la razón, pero antes de que pudiera hacer nada, fue tomado desprevenido. Una mano atravesó el abdomen de Midoriya, un brazo sobresalió de su pecho, sostenía una especie de cubo extraño de un color verde brillante. No todo salió como me lo esperaba, pero los daños colaterales son cosas que se deben pagar, es una pena que él haya tenido que pagar algo que debías hacer tú. Susurros salieron al oído del Deku actual, su mente se quedó en blanco en cuanto sintió el dolor de una estaca en su corazón, literalmente. El Midoriya malvado llegó por su espalda, le había tomado desprevenido en el momento en que bajó la guardia. Deku del presente intentó tomar el cubo, pero su cuerpo ya estaba perdiendo la fuerza debido a la enorme herida, sus extremidades no respondían correctamente, su visión comenzó a nublarse, y aunque intentaba arrebatar ese instrumento, sus fuerzas se desvanecieron en breve, su cuerpo colgaba cada vez más, y su último pensamiento fue precisamente, en el sacrificio en vano que All Might había hecho. Perdóname, All Might. Pidió Deku del presente, solo para ser pateado por el Izuku del futuro, desprendiendo su brazo del cuerpo de su contraparte, dejó caer el cuerpo casi sin vida del peliverde contemporáneo frente de donde estaba el de All Might. Después de tanto tiempo planeando todo, por fin lo logré, por fin lo he logrado, con esto en mi mano podré cambiar todo. El cuerpo de All Might fue desintegrado en partículas de luz que absorbió el villano con el cubo en la mano, mientras el Izuku del presente veía todo, se dejó dormir sin tener más opción que guiarse por el enorme sueño que comenzó a apoderarse de sí. Tú, me hiciste hacer esto. Saitama había visto todo, frente de él, había asesinado al héroe que le impulsó a ser lo que era, por su culpa habían asesinado a ese chico frente de sí, su cabeza estaba dando vueltas, aunque su expresión no era muy distinta de lo que siempre, su tono de voz cambió por completo, ese no era el Saitama que siempre había peleado. La causa de esta guerra, de todo este desastre, de toda esta muerte, de la supuesta enfermedad que te hace débil y de interrumpir mi sueño cuando estoy enfermo eres tú, ese chico, ese sujeto, ninguno merecía esto. Saitama se había puesto serio, cabizbajo apretaba su puño. Lo único que miras aquí son las consecuencias de tu maldita despreocupación, yo no fui el imbécil que les atacó, te conozco bien Saitama, sé del poco interés que tienes por estas cosas, sé del enorme cansancio que debes estar cargando, lo he vivido estos años metido en un infierno, lo he vivido solo y sin nada más que el entretenimiento de matar, tú no eres un héroe Saitama, todo este tiempo no has hecho más que jugar, la fuerza no es todo, jamás lo fue, ahora mira bien, el fin de tu planeta ha llegado, terminaré esto, ahora. Deku del futuro se rodeó de una enorme cantidad de energía, sus brazos se extendieron para abrir más el portal del cielo, tenía planeado estrellar ambos mundos, pero... ¿Qué? ¿Por qué no baja? Preguntó Midoriya en voz alta. Una barrera de energía azul se había formado alrededor de la circunferencia de portal morado, una energía externa impedía a Izuku de acabar con su cometido. Tras un destello verde a la lejanía, Tatsumaki llegó con cuidado cerca de la zona donde se encontraban los dos Izukus, preguntándose qué era lo que pasaba ahí.
Eri estuvo a punto de gritar en cuanto miró al Deku del presente en un charco de su propia sangre, sin rastro de vida. Tatsumaki cubrió la boca de la niña, quien quería salir corriendo a ayudar a Deku. Pero la confusión al mirar al otro Midoriya le pasmó enormemente. La peli verde tranquilizó momentáneamente a la chica, pues en palabras de la mujer, debían quedarse y escuchar para saber qué era lo que pasaba ahí. Tatsumaki miró confundida al calvo con capa que estaba presente ahí, le sorprendía mirar a un héroe de clase C del otro lado del portal, pero aún así decidió callarse y escuchar lo que estaban conversando. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Deku al no saber qué estaba pasando, pues una energía de origen desconocido le impedía acabar con ambos planetas. Izuku intentó romper la barrera que le impedía abrir más el portal, sin éxito, logrando únicamente iluminar ambos planetas con el choque de energías alrededor. Acabaste con ellos, con el único fin de cumplir tus caprichos. La voz de Saitama se escuchaba seria, no era el Saitama que siempre había visto Deku, por ello decidió no ignorarle. Lo que quieres es erradicar mi planeta, ¿no es verdad? No me interesan tus razones, no me interesa si eres un sujeto que sufrió mucho, que tu vida no vale nada o que el mundo te debe todo, si lo que quieres es matarnos a todos, entonces es mi deber acabar contigo, por ellos, por nosotros. Lindas palabras para alguien que acaba de asesinar a la inspiración a héroe para tantos, mis razones no son más que traer la vida que fue arrebatada injustamente, necesitaba muchísimo poder para ello, me es demasiado difícil controlar tanta cantidad de poder, sin embargo, al tratarse de ti, jamás es bueno escatimar. Me quedaré la energía de todo lo que conoces, todo ser vivo aquí, será destruido, provoqué guerras, hambre, sequías, enfermedades, muerte y destrucción ya en varios planetas, este par de mundos no solo no será la excepción, sino que no serán más que la última barrera por cruzar, por eso mismo jamás me decidí a venir antes, pues con esto será suficiente, y si tengo que vencerte a ti lo haré, Saitama. Alguien como tú no merece tener algo así, varios mundos. Me recuerdas a un sujeto que enfrenté hace poco, robaste la energía de todos ellos, les robaste la vida, y querer hacer lo mismo en este mundo te hace una amenaza, provocaste esta guerra, pusiste a ambos planetas en contra y tratas a todos como si fueran meramente campos de producción, me encargaré de detenerte. Inténtalo, ni siquiera alguien como tú detendrá mi objetivo. Velozmente Izuku se movió hasta alejarse de Saitama, en menos de un segundo llegó más de 200 metros a su izquierda, alcanzado en un instante por Saitama, cuyo puño solo pudo dar al aire, destruyendo kilómetros de materia, restos de edificios y creando un enorme terremoto que fue sentido en todo el país. Deku se movió ágilmente, dando una marometa se colocó de pie, con sus látigos intentó acertar algún golpe a Saitama, que simplemente evitó todos los ataques, impactando uno de sus puños en el abdomen de Deku, que salió disparado por la enorme fuerza de Calvo con capa, recuperándose en el aire para evitar un nuevo ataque, reincorporándose y comenzando la segunda ronda de la pelea. Al mirar a ambos sujetos alejarse, Eri pudo por fin salir al auxilio de Izuku, mismo que se encontraba frío, con ojos blancos, la ausencia de la vida que siempre le caracterizó era notoria, su expresión de horror quedó como último recuerdo. Tatsumaki colocó su mano en el hombro de la niña, no quería que la pequeña quedara tan marcada por mirar algo como eso, pero sorprendentemente ella lo había tomado con gran naturalidad tras tener su mano como apoyo y devolverle a la realidad. Un destello dorado salió de las manos extendidas de la chica, cuyas lágrimas no podía dejar de brotar. He aprendido a usar mis poderes para poder ayudarte, Deku, no me dejes, por favor, no puedes irte, te necesito, tú eres un héroe, el héroe que nos puede salvar a todos. Repetía Eri para sí, su voz se rompía, pese a la enorme madurez que estaba mostrando, su niñez era aún notoria, por lo que Tatsumaki decidió ayudar al darle energía y ánimos a la niña, gritándole que no se rindiera. La herida del pecho del chico comenzó a regenerarse, su sangre se devolvía a su cuerpo, como si fuera un acto de magia muy bien elaborado, Deku parecía volver a la vida, al mismo tiempo que la sonrisa en el rostro de Eri se volvía a marcar, pero algo salió mal. Eri no podía detener el retroceso, parecía haber usado demasiada energía, pues esta vez no curó heridas, sino que trajo de vuelta a la vida a alguien. La inestabilidad de su poder comenzó a hacer crecer el brillo dorado que rodeó a todos. Tatsumaki tomó a la niña y sin mucha opción se elevó en el aire para evitar que causara algo malo en Deku. Bien le habían contado que ella solo podía retroceder un poco para curar alguna herida reciente, pero jamás la había usado tanto tiempo.
Por ello el que la usara durante mucho tiempo sin descanso era peligroso y se podía descontrolar, causando el retroceso en aspectos desconocidos y a escalas peligrosas en seres vivos. El retroceso de Eri se salió de control, Tatsumaki la tomó de los hombros y al colocó frente a frente de sí, la movía bruscamente para que ayudarla a calmarse. La obligó a verle a los ojos y con un ligero pellizco en sus mejillas tranquilizó a la pequeña, al punto de que ella misma logró apagar su kirk antes de volver a descontrolarse. Tatsumaki descendió con la niña en brazos, colocándose al lado del Deku. Tras inhalar fuertemente, Izuku abrió de golpe los ojos, sentándose en el suelo, respirando agitadamente, como si se hubiera ahogado, se sentía distinto, revisó su ropa y su pecho, pero parecía que nada de lo último había pasado recién. No lo podía creer, Deku sentía que había vuelto a nacer y no sabía ni cómo hasta que escuchó dos voces familiares. Eri llegó corriendo en un mar de lágrimas a abrazar a Izuku, sus piernas débiles temblaron al momento de alcanzar a Deku, quien casi la atrapó a media caída, acariciándola tiernamente, sin haberse esperado que fuera ella la que le había salvado, pero no pudo preguntarle nada, pues el llanto de la niña no le dejó. Ella te trajo de vuelta, parece que le importas mucho. Afirmó Tatsumaki hablándole directamente al Deku presente, quien miró confundido a la mujer peliverde, por algún motivo se le hacía familiar. La salvé hace tiempo, tiene una historia complicada. Afirmó Deku, miró que aquella mujer tenía un uniforme de la UA, por lo que no la consideró hostil, pese a nunca haberla visto antes en la escuela, incluso trató de recordar si era alguna heroína profesional pero no le llegaba nada, aún así, sentía que había estado con ella en algún otro momento. Me la contarás luego, por el momento, si no es mucha molestia, quisiera saber, ¿qué carajos está pasando aquí? Preguntó la chica al peliverde, por algún motivo sentía haberlo conocido en algún momento, pero no le dio mucha importancia, incluso si era alguien conocido o algún otro héroe, las circunstancias en las que estaban en ese momento no eran las ideales para seguir hablando. Enormes explosiones causaban desastres naturales a un nivel planetario, ambos mundos sentían la enorme colisión de energías que manifestaban enorme destrucción entre sí, como mirar de cerca la colisión de dos estrellas, energía pura que parecía derruir todo lo que estaba presente alrededor, luces de colores se hacían presentes, truenos y rayos salían disparados al vacío y azar en fin de denotar la enorme fuerza que parecía querer hacer colapsar el mundo. Una enorme cantidad de quirks eran usados por el Izuku de la otra línea, era enormemente veloz, causaba gigantescas explosiones con el fin de evitar que Saitama le alcanzara, no podía dejar que le quitasen los cubos ahora que estaba más cerca que nunca. Parecía hablar solo, se dirigía a él en segunda persona, como si estuviera peleando en un 2 contra 1 y él fuera el sujeto que estaba en equipo con alguien más. Saitama hasta el momento solo había lanzado 3 golpes en toda la pelea, los 3 habían dado de una u otra forma, aunque no habían derrotado a su oponente, sí que le habían provocado grave daño. Izuku cambiaba entre los cubos, se cubría de auras de energía diferente por cada vez que lo hacía, parecía estar luciendo sus habilidades y gran variedad de poderes, pero al final no causaba gran daño al calvo con capa, cosa que comenzó a preocuparle aún más a fin de cuentas. La tierra se comenzaba a agrietar, los terremotos hacían imposible quedarse de pie, parecía el fin del mundo personificado, la hipérbole de catástrofes que causaba el derroche de poder de ambos sujetos rompía todo lo visto hasta ese momento. Las luces de las explosiones causadas por ambos sujetos eran vistas desde la lejanía y conforme más energía liberaban de esta clase, más vistoso era para quienes estaban mirando, que eran casi todos los guerreros de ambos mundos. Ryuko y Tatsumaki hablaron mientras veían este paisaje de la destrucción. Deku contó todo lo que sabía a la peliverde, quien se quedó mirando junto a Eri al sujeto, el verdadero causante de todo aquel desastre, por culpa suya es que todos ellos estaban en peligro ahora, y solo miraba a lo lejos como es que aquel sujeto pelón peleaba mano a mano contra el villano en turno. Me alegra que estés bien. Repitió Eri al Deku del presente, que se limitó a abrazarla. Lo mismo digo Eri, gracias. Si todo lo que dices es cierto, entonces ese sujeto fue no solo quien puso en contra a ambos planetas, sino que acabó con cientos de personas de mi mundo, y vino a hacer lo mismo con este, pensando en destruirnos a todos, maldito, maldito, maldito. La ira de Tatsumaki era notoria, su aura verde se manifestaba en forma de truenos, representaba su enorme ira que buscaba un punto en el que saciarse. Nuestra misión es quitarle los cubos, no sé cuál sea su objetivo, pero si fue capaz de hacer todo esto para obtenerlos, dudo que sea algo bueno. Mencionó Deku.
de eso no hay duda, iré para allá, dudo que ese pelón pueda solo. Afirmó la peliverde comenzando a levitar, siendo interrumpida por Midoriya. No puedes irte así como así, ese tipo es más fuerte de lo que parece, si va sola podría matarte. Aunque fueras tú, ¿qué harás? Literalmente ya te asesinó, no tienes la fuerza para enfrentar algo como esto, déjame encargarme. Respondió la heroína. Quizá no tenga la fuerza, pero eso no significa que no pueda ayudar, es decir, soy yo el que está ahí, esa cosa, sea lo que sea, estaba dentro de mí, si la recupero, podremos vencerlo, podemos hacerlo. Afirmó valientemente el peliverde, llamando la atención de la peliverde, que aunque no del todo convencida, aceptó la ayuda del chico. El cielo lloraba charcos de destrucción, runas de fuego que destellaban cayendo a todos lados, grietas en el suelo que dejaban mirar el abismo más profundo al centro del planeta, el combate se avivaba a más tiempo pasara. Déjame intentarlo. Dijo Eri mostrando tanto valor como podía, pues aunque estaba muerta de terror, se decidió por cuenta propia al acompañar a Deku, en su espalda, le ayudó a activar el 100% del One for All, como aquella vez. Somos un gran equipo, Deku, mientras pueda ayudarte seré feliz. Afirmó la pequeña con una sonrisa, abrazando fuertemente al peliverde. Así se hace Eri, nos toca salvar no solo a nosotros, sino a todo el planeta. Afirmó Deku, activando su Kirk al máximo, volviendo a tener aquella apariencia enérgica y llena de poder, preparado para meterse en la pelea. Más te vale cuidarla, si algo le pasa a la niña te juro que seré yo la próxima que te mate. Afirmó Tatsumaki, que aunque no le gustaba hacer equipo con nadie, esta vez se sentía distinto, como un déjà vu presente para el dúo de chicos de pelo verde, quienes corrieron con convicción al campo de batalla, el fin del mundo esperaba a ambos.